máster en psicoterapia y de orientación psicología analítica junguiana. Es un analista junguiano, profesor titular en psicología clínica analítica y en psicopatología psicodinámica analítica. Coordina la maestría de psicología clínica de orientación de psicología analítica en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Uruguay. Profesor invitado del Magíster de Psicología Junguiana de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Universidad Mayor de Santiago de Chile. Miembro fundador de la Sociedad Uruguaya de Psicología Analítica, SUPA. Presidente del Comité Latinoamericano de Psicología Analítica, CLAPA. Miembro de la International Association of Analytical Psychology, IAP. Tenemos el gusto de tenerle aquí a Mario en Ecuador y, por supuesto, el gusto y el honor de tenerle hoy aquí para esta conferencia en este tema tan importante en la actualidad. Así que, Mario, bienvenido. Te dejo ahí con todas y todos. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes, haber visitado y tener unos días tan lindos acá por Quito, que fue como sentirme muy bien recibido. Y bueno, vamos a hablar de un tema interesante, apasionante, polémico, así que estoy abierto a todas las preguntas que ustedes quieran ir realizando. Y bueno, voy a partir de una presentación que hice en el Congreso eh, latinoamericano que se hizo en Montevideo en octubre, pero la voy a ampliar y voy a profundizar en algunos temas, ¿sí? Pero lo voy a tomar como guía. Porque la idea en esto es que nosotros, dentro de la psicología analítica junguiana, ¿verdad? Hemos trabajado durante mucho tiempo eh, con dos conceptos, que es el concepto de ánima y de ánimos, ¿verdad? Eh, este concepto eh, es asimilado por el propio Jung a lo femenino y a lo masculino, ¿cierto? Eh, el gran desafío para nosotros es saber bien qué es lo femenino y qué es lo masculino, ¿cierto? Porque ahí tenemos muchas aproximaciones y las aproximaciones más clásicas que tenemos son que eh, la mujer es igual a lo femenino, el hombre es igual a lo masculino y el sexo es lo mismo que el género, ¿cierto? Y esos son nuestros conceptos como más clásicos y más tradicionales. Eh, lo que yo le voy a proponer es algo diferente de esto. Por eso tenemos que tener una apertura de mente como para pensar que no es que esto esté mal, sino que esto está limitado. No es que la mujer no sea femenino, pero no es idéntico a ser femenino, ¿verdad? No es que el hombre no sea masculino, pero no es solo masculino, ¿cierto? Y eso es lo que introdujo el propio Jung cuando nos dijo que el hombre tenía en su conciencia esta identidad más masculina y tenía en su inconsciente lo femenino, lo cual, allá por los comienzos del siglo pasado, fue un alboroto, porque cómo era que el hombre podía tener algo femenino y cómo la mujer podía tener algo masculino, ¿cierto? Eh, o sea que eso fue un avance porque supuso integrar masculino y femenino tanto en la mujer como en el hombre. Pero se complicó cuando entramos a definir o a caracterizar o a tratar de explicar qué es masculino y qué es femenino. Y a la vez se complicó un poco más cuando en el hombre, por ejemplo, lo femenino estaría en su inconsciente, pero no en su conciencia. Y se complicó también cuando en la mujer decía, no, tiene un lado
más inconsciente, que es masculino, y por lo tanto, a nivel de la conciencia, solo femenino. Entonces, ¿cómo quedó este concepto? Quedó como que lo femenino en el hombre está en el inconsciente y lo masculino en la mujer está en su inconsciente. ¿Cierto? Y ahí es donde se nos complicó. ¿Por qué? Porque parecería entonces que el hombre tiene solo la posibilidad de acceder a lo femenino que está en su inconsciente y la mujer de lo masculino que está en su inconsciente. ¿Cierto? Y hasta ahí llegó el planteamiento de Jung, que tuvo algunas otras complicaciones porque en algún momento alguien dijo, ah, bueno, pero entonces lo femenino está en el inconsciente del hombre. ¿Y dónde está el femenino de la mujer? ¿Comprenden? Entonces se redujo la noción de femenino a el inconsciente del hombre. ¿Dónde está lo masculino? En el inconsciente de la mujer. ¿Comprenden? Y eso creó mucha confusión y muchas dificultades. Entonces lo que vamos a tratar ahora de mirar es con más amplitud algo que pueda integrar eso y lo pueda completar. ¿Cierto? Entonces, nuestro propósito acá es presentar una breve historia de cómo surge este tema del ánima, del animus, y ahora le agregamos el andrógeno, que vamos a ver qué quiere decir y qué significa. Esto surge entonces, por un lado, de una experiencia docente en la cual, trabajando con los pacientes, teníamos dificultades para decir esto es del ánima o esto es del ánimos, ¿cierto? Porque eso estaba en relación a qué entendíamos por ánima y ánimos, qué entendíamos por femenino y masculino, ¿cierto? Entonces ahí nos preguntábamos, por ejemplo, ¿ánimos es lo mismo que masculino? ¿Ánimos es equivalente a masculinidad? Que masculinidad es distinto de masculino. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre el ánima en la psique del hombre y el ánima en la psique de la mujer? Eh, ¿En qué difiere, por ejemplo, el ánima cuando hablamos del género femenino? ¿Comprenden? Porque nosotros decimos así, la mujer es femenina, el sexo es femenino, el género es femenino. Entonces tenemos muchas asignaciones de femenino para realidades que son distintas, que están conectadas, pero que no son lo mismo, ¿cierto? Eh, bueno, y después nos vamos a preguntar también qué hay con lo andrógino. Nos preguntábamos, bueno, ahora estamos con una crítica sobre lo binario, tenemos que suspender lo binario y salirnos de este esquema masculino-femenino. En algún momento se decía, el ego es masculino. ¿Por qué? Porque ejecuta acciones, porque toma decisiones, porque lleva adelante determinados análisis, impone el orden, impone una jerarquía. Y entonces en el inconsciente queda el femenino, ¿cierto? Eh, en definitiva, la pregunta es, ¿por qué nos interesa a nosotros tanto el tema del ánima, del ánimos y del andrógeno? Y la respuesta es así. Nos interesa porque, antes que nada, tanto el ánima, el ánimo y el andrógeno forman parte de nuestra identidad, ¿cierto? Es decir, cuando yo me pregunto, ¿quién soy yo? Estoy preguntando por mi identidad. Y cuando me pregunto por mi identidad, una de los elementos que constituye esa identidad es mi género.
otra es mi sexo, y así por delante. Entonces, es importante poder encontrar esa identidad y a la vez la segunda razón de por qué es importante esto es porque ánima y ánimos, femenino y masculino, en la psique humana siempre van juntos. Son como dos enamorados que van juntos. Unos a veces están más conscientes y otros están menos conscientes, pero van juntos. Nosotros hacemos un esfuerzo y los separamos porque queremos estudiarlos, comprenderlos más, pero no viven separados, viven juntos. Ese vivir juntos es lo que Jung denominaba la conyuncio. La conyuncio es este enjuntamiento, dice él, de lo masculino con lo femenino, que le da el nombre de la Sicilia, tomando esta expresión del medioevo, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesa masculino, femenino y andrógino? Porque ellos tienen que ver con nuestra identidad, pero tienen que ver con nuestra pareja interna. Porque nuestra pareja interna, por más conciencia o menos, de alguna manera modula nuestra pareja exterior. Es cierto que nuestra pareja exterior también modula nuestra pareja interna. Pero a lo que voy es que precisamos de esto para nuestra relación de pareja, ¿cierto? Y la otra y última razón por qué esto es importante es porque la experiencia, vamos a decir así, la experiencia profunda de lo femenino, de lo masculino, de lo andrógeno, es una experiencia que está próxima o que está enlazada con el sí mismo, es decir, con nuestro ser, con nuestra mimita más profunda. Entonces, por eso nos interesa esto, y por eso estamos, vamos a decir así, en un momento de explorar, de investigar, de tratar de saber más de esto. Porque si nos creemos que sabemos todo sobre lo femenino, lo masculino y lo andrógeno, estamos equivocados, ¿verdad? Sabemos un poquito, pero hay mucha riqueza para ser desarrollada. Hay mucha potencialidad para ser desplegada, ¿cierto? Pero que está allí en la sombra si no la atendemos, si no la trabajamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros precisamos tener una identidad, cada uno de nosotros, ¿cierto? Eso es una necesidad arquetípica. Pero esa identidad se puede formar porque la trabajamos, pero si no la trabajamos se forma igual, pero se forma con lo que nos da el social y la cultura y la familia. No podemos no tener una identidad, ¿verdad? Pero esa identidad va a tener características muy distintas, ¿cierto? Porque no es lo mismo alguien que dice, bueno, ¿cuál es mi femenino profundo? Que aquel que dice el femenino es lo que nos muestra eso, la televisión. Pero los que no lo han definido toman lo de la televisión y muchas veces lo sienten como propio, ¿cierto? Y eso después, bueno, tendrá otros conflictos, porque, digamos, siempre el movimiento de la individuación va a ir en busca de eso propio, ¿cierto? Bueno, y después lo otro que nos pasó fue, ¿no?, el segundo momento en esta historia, que decidimos hacer una investigación, ¿no? Porque queríamos encontrar más respuestas a estas preguntas de cómo aparecían en los sueños, cómo se personificaba las figuras femeninas y masculinas, ¿cierto? Entonces nos pusimos a hacer esta investigación con una colega de Chile, Claudia Grez, y trabajamos con una serie de sueños, no con un sueño aislado, sino
con muchos sueños. ¿Y qué encontramos? Que además de personificaciones del ánima y del ánima, había personificaciones del andrógeno. Y entonces nos dimos cuenta que si nuestro modelo binario de masculino y femenino es el que orienta nuestra manera de trabajar o nuestra manera de investigar, vamos a buscar eso. Luego, cuando algo no encaja dentro de eso, lo dejamos de lado porque no encajó. Entonces lo que hicimos fue atender a eso que no encajaba, pero que cumplía una función en el proceso terapéutico del paciente. ¿Comprenden? Entonces ahí dijimos, opa, nosotros no vemos lo andrógino porque en nuestro modelo no está. ¿Verdad? Y bueno, y entonces ahí encontramos el tema del andrógeno. Y bueno, y por ejemplo, un sueño donde el andrógeno aparece, ¿no? Que es esta serie de Manuel. Dice, a mi lado y sentado está un hombre mayor de edad que yo. Y sé que está muerto. Pero está a mi lado mirándome risueño. Me llama la atención su cara. Sé que era un hombre antes de morir, pero la muerte lo ha ido transformando y su cara ya es difícil de reconocer si es hombre o mujer. ¿Verdad? Entonces, hay un hombre que está muerto, pero hay un hombre que mire y sonríe, que es una paradoja. Es la coyunción de la vida y de la muerte. ¿Es hombre o es mujer? O más bien, ambos son expresión de la hermafrodita primordial o del retorno de la flor. Bueno, es un camino a investigar, ¿cierto? Pero si no estamos pensando en esto, ¿verdad? No le daríamos al lugar de lo andrógino, y acá, bueno, me adelanto un poquito en el tema, porque lo andrógino tiene esta característica. No es ni masculino ni femenino, pero tiene de ambos. Es como si fuera un tercero que tiene de aquello y de esto otro, pero no puede decirse que es masculino ni femenino. Entonces, tiene una cierta característica para nuestro modelo binario, ¿verdad? De ambigüedad, de imprecisión, ¿verdad? Parece que es esto, pero parece que es lo otro, ¿cierto? Y si nosotros no estamos atentos a esa ambigüedad, a esa imprecisión, decimos, bueno, todavía no se definió. Pero el andrógino como tal tiene, vamos a decir, toda su potencialidad a ser desplegada. En la psicología junguiana, lo andrógino clásicamente aparece, por ejemplo, en las publicaciones de Neumann, como el hermafrodita urobórico, ¿verdad? Y bueno, Jung tiene muchas citas desde el Adán primordial, el andrógino, ¿verdad? A todo lo que desarrollaron los gnósticos, etcétera, donde en el origen estaba el andrógino. El andrógino tenía todas las posibilidades. Luego aparecía lo masculino y lo femenino como una diferenciación. ¿Y qué encontramos? Por ejemplo, en la alquimia, en los gnósticos y mismo en la filosofía oriental, encontramos que tanto filosóficamente como religiosamente, lo andrógino es como aquello que hay que alcanzar, porque es la unión, es la totalidad de masculino y femenino. Entonces, ¿qué teníamos en esta descripción? Teníamos, por un lado, lo que llamaríamos el andrógino primigenius, que está en el origen. Y después tendríamos el andrógeno finalis, que sería el que vamos a llegar cuando podamos integrar todos, ¿cierto? Pero lo que nos olvidamos
es que quedaba en el medio. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque suponíamos, y esta es la dificultad, suponíamos que si partimos del andrógeno, este se diferencia en masculino y femenino, luego se va a unir, ¿cierto? El asunto es que el andrógeno está en el inicio, se diferencia masculino y femenino, pero sigue estando andrógeno. Porque se diferencia el masculino y femenino, no tiene por qué agotarse. Y un decía, porque a mí lo que me llama la atención es por qué este tema del andrógeno sigue estando vigente cuando se podría haber dejado de lado. ¿Cierto? Y sigue estando vigente porque siempre estuvo y está en nuestra psique. Y entonces, no tenemos dos energías, tenemos tres energías. La andrógena, la femenina y el masculino. Y la andrógena sigue teniendo posibilidades de otras diferenciaciones. ¿Comprenden? Y entonces eso nos abre a una diversidad, nos abre a nuevas posibilidades y no nos deja encerrados solo en masculino y femenino. Y lo que luego hicimos entonces fue hacer un grupo de investigación, entonces ya no como habíamos partido en el primero, para investigar a masculino y femenino, ánima y ánimo, sino también andrógeno. Y decir, bueno, ¿cómo se presenta el andrógeno en los sueños? ¿Qué temáticas nos trae los sueños que tienen que ver con el andrógeno? ¿Verdad? ¿Qué niveles de diferenciación hay? Y ahí nos pusimos entonces a trabajar con otro grupo de sueños. Pero entonces ya no tomamos una serie de un paciente, sino de muchos pacientes. Entonces, acá viene una cosa también interesante. Partimos en nuestra exploración entonces de que hay cuatro principios. Cuando decimos que hablamos de principios, quiere decir que ellos existen más allá de nosotros, ¿verdad? El principio femenino, que en la psique humana le vamos a llamar ánima, el masculino le vamos a llamar ánimos, el andrógeno, bueno, le vamos a llamar andrógenos, y el principio del eros como bueno. ¿Y por qué la introducción del eros? Bueno, vamos a ver cómo el eros está, o mejor dicho, cómo el ánima está ligado al eros, pero también porque el eros es una energía, es una fuerza vinculante tan potente que es capaz de hacer que los opuestos se atraigan. ¿No? Porque lo natural sería que lo similar se atraiga, ¿verdad? Pero acá esta potencia es tan grande que hace que los opuestos se atraigan. ¿Cierto? Entonces por eso lo incluimos y bueno, y ahí en el libro le hice un capítulo sobre el eros porque, bueno, es muy interesante todo lo que podemos ver en torno a eros. Entonces, estas energías, ¿no? Ánima, ánimos, andrógeno y eros, están implicadas en todo el proceso de individuación. ¿Ah? Ellas van a tener que ver con nuestra corporalidad, con nuestra identidad, con nuestra sexualidad, con nuestra espiritualidad. Es decir, van a participar en todas las experiencias de nuestra vida, modulándolas de alguna manera, interviniendo de alguna forma. Entonces, esta realidad, la investigación clínica, los avances de la psiconeurociencia,
demandan de nosotros una revisión en profundidad del modelo clásico, ¿no? Que era lo que estábamos hablando. Ya no es posible sostener unilateralmente la identificación del hombre con lo masculino, la mujer con lo femenino y el género con el sexo. Y el ánimos no puede quedarse atrapado en el inconsciente de la mujer, ni el ánima en el inconsciente del hombre. Nuestra empiria, ¿no? Nuestro trabajo experiencial desborda el modelo originario propuesto, ¿tá? Y entonces se trata de explorar y describir ánima, ánimos andróginos en la psique humana, más allá del sexo, del género y de la identidad sexual. Por eso hablamos más de energía, para que no se confunda, ¿verdad?, después con el género, ¿cierto? Y bueno, y esto es posible a partir de desidentificar lo femenino con la mujer, lo masculino con el hombre, y desidealizar el andrógeno, que lo teníamos como aquello que íbamos a alcanzar. Nunca lo alcanzábamos porque la vida era corta, ¿cierto? Pero tenemos que poder ver si lo reconocemos en lo cotidiano y en nuestros sueños. Bueno, entonces eso llevó a hacer este grupo de investigación, ¿verdad? Y ahí presentamos los primeros resultados en el Congreso de la IAP de Buenos Aires y después ahora la segunda etapa de la investigación en el Congreso de Montevideo. Yo me voy a concentrar un poco ahora en lo andrógino, que es lo nuevo. Pero tal vez tendría que decirles algo sobre el ánima y el ánimus para entendernos de qué estamos hablando, ¿cierto? Digamos que el ánima es una energía que tiende a que nuestro ego se relacione, se conecte, se vincule con un otro, ¿cierto? ¿Y cuáles son las características de esta energía relacional? Básicamente, las características tienen que ver con que Jung decía, el ánima tiene que ver con el arquetipo de la vida y de lo femenino. Entonces, esta energía femenina anima, es lo que genera entusiasmo, pasión, el sentir que estamos vivos y que ese estar vivo nos llena de energía, nos llena de ese impulso a generar vida, a crear vida, en las más diferentes formas, ¿cierto? Eso es el ánima, ¿cierto? Y su lenguaje es el de las imágenes. Por eso el ánima va a estar muy ligado a las fantasías, a los sueños, a los ensueños, va a estar, digamos, nutriéndose de todo lo que tiene que ver con esa fuerza creativa de lo imaginario, que es una de las riquezas más grandes que tenemos, ¿cierto? Entonces el ánima trabaja ahí animando, dándole vida a estas fantasías, a estas ilusiones, a estas imaginaciones. ¿Sí? Y otra característica del ánima es que tiene un enamorado perdido, que es él. Siempre está trabajando junto con ellos, ¿verdad? Por eso tiene tanta potencialidad en el plano de lo afectivo, ¿verdad? El ánima mueve las emociones, mueve la pasión, mueve los amores. Ese es el ánima. Y cuando el ánima está en sombra y está en oscuridad, ¿cómo nos sentimos? Desapasionados, desvitalizados, desganados, desanimados.
Por eso, digamos, las personas que desarrollan mucho el otro polo, que es el polo del pensamiento, del logos, bueno, de todo lo que tiene que ver con el ánimos, muchas veces se deprimen a pesar de tener muchos logros, porque no han atendido su ánimo, no han atendido su eros, ¿cierto? Entonces, siempre vamos juntos con los dos. La experiencia es que los dos van juntos, ánima y ánimo. No siempre somos conscientes de eso, ¿cierto? Pero como experiencia no se da una cosa separada de la otra. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, un buen pensamiento, una buena teoría, una buena filosofía, si no tiene ánima, se reseca. Y si por el otro lado tenemos mucha pasión y mucha emoción, y no tenemos un poco de ánimos para ordenar y delimitar esto, nos deforma. Entonces siempre estamos con ambos trabajando. Eh, por el otro lado, entonces, el ánimos es como una energía más penetrativa, que penetra en la materia o que penetra en la psique para separar, para establecer diferenciaciones, para generar la posibilidad de analizar, de poder, y acá viene lo del logo, de poder dar nombre a lo que no tenía nombre. ¿Comprenden? Cuando separa de esa totalidad más indiferenciada, más indiscriminada, al separar, entonces a esto que separa le da un nombre. Y al darle un nombre, le está dando un sentido, una significación. ¿Sí? Entonces, el animus trae significación, trae sentido. ¿A qué? Aquello que el ánima trae como vida. Entonces, ya no es solo la energía de la vida, sino la vida con sentido. ¿Comprenden? Luego, bueno, el animus va a ayudarnos a desarrollar, por ejemplo, una agresividad creativa. Porque si no tenemos un suficiente monto de agresividad, no podemos decir no, esto no. Precisamos esa energía para decir el no, para poner los límites, ¿cierto? Pero a su vez, ¿verdad? Cuando ponemos los límites, sabemos que eso nos afecta. A veces ponemos los límites y sufrimos porque perdemos algo. Pero ahí viene el ánima a animar lo que va a surgir cuando algo se muere. Entonces ahí vuelven a trabajar juntos, ¿cierto? Entonces, el animus trae el orden, trae el nodo, trae el límite, trae el sentido y trae la acción. Ayuda a ejecutar la acción. Y no es lo mismo ejecutar una acción sentida que una acción meramente pensada. Si yo no sintiera el cariño con que le estoy presentando a esto, yo le estaría dando un montón de información. Nada más que eso. Y entonces podría hablar así como monocorde y decir pa, 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 pa. Y no habría emoción. Ustedes no sentirían que yo me emociono cuando digo ciertas cosas.
o que trato de transmitirles algo con cierta emoción. Entonces ahí están trabajando los dos, las dos energías. Porque trato de que ustedes comprendan el sentido de esto, pero que además lo sientan como algo que es importante para la vida. ¿Cierto? Un poco en ese sentido. Entonces, esas son como las grandes aproximaciones a lo que sería ánima y ánimos. Y fíjense que no hablé de género, no hablé de sexo, hablé de estas formas de energía, ¿cierto? Después ahí en el libro tienen un capítulo para cada uno de estos, de ánima y de ánimos, de manera que después, si lo pueden leer, profundizar más en esto. ¿Por qué? Porque todavía no está todo dicho. Todavía hay más que discutir de esta energía femenina y de esta energía masculina. Bueno, ¿cómo describimos la andrógina? Este dominio es muy vasto y profundo. Es una experiencia inquietante, desafiante y controversial, porque no es ni masculino ni femenino, aunque paradójicamente también lo es. La descripción del andrógino como una energía constitutiva de la psique nos abre a nuevas tendencias a ser, a configurar identidades flexibles, fluidas y múltiples. Acá lo que yo les querría subrayar es esta noción, tendencias a ser, que es una noción que viene de la física cuántica, donde, digamos, las partículas más bien tienden a ser que son, como uno diría, es un ladrillo, ¿no? Son dinámicas, son movimientos y se van a, vamos a decir así, a concretizar en función del contexto. Y entonces, nosotros, que también somos cuánticos, tenemos esta tendencia a ser, y esa tendencia a ser estaría justamente en este dominio de lo andrógeno, que no es ni esto ni esto otro, está por ser algo. En ese sentido. Por eso decimos, es una energía potencial, polivalente y con capacidad de desplegarse en modalidades diversas, en múltiples formas creativas y en diversidad de identidades, sentidos y actuales. Lo andrógino, bueno, tiene historia y hace historia en la cultura humana. Hoy nuestras exploraciones nos permiten ampliar nuestra mirada a lo andrógino como proceso. Porque, ¿se acuerdan que les decía? Teníamos el andrógino primigenio y el andrógino final. Ahora, lo andrógino como proceso. Entonces no se limita a un estado inicial, originario y eurobórico, que sería el andrógino primigenio, ni tampoco un modo de ser cuyo objetivo ideal es alcanzar lo andrógino como opus de la individuación, que sería el andrógino final. Y lo andrógino, sea proceso, como lo son masculino y femenino, nos mantiene vivos en creatividad, en posibilidades nuevas y en múltiples transformaciones de una energía multipotencial que no es ni masculina ni femenina, sino fuente de nuevas identidades. Nuestra propuesta se basa en que si bien ánima y ánimos tienen una existencia válida y reconocida, no son toda la realidad que podemos describir fenomenológicamente. Si partimos que la matriz como totalidad es andrógina, o que la presencia de lo andrógino está en los comienzos, estamos aseverando que desde los inicios están presentes múltiples potencialidades y múltiples tendencias a ser. Porque aun cuando el andrógino permanezca en sombra,
no diferenciado persiste con múltiples potencialidades de expresión, con robusta pujanza hacia nuevas diferenciaciones. Entonces, entre el andrógeno primigenios y el andrógeno final se crea un hiato, un espacio intermedio, un entremundo, que es lo que llamamos la tierra andrógena. Tierra psicológica que se despliega en un proceso que es necesario, bueno, evidenciar, explorar y analizar. Porque, digamos, hay como dos maneras de pensar en términos del origen. El andrógeno, ¿verdad?, que se diferencia de masculino, de femenino y persiste como andrógeno. Y hay otra postura que dice, no, los tres están en el comienzo, ¿verdad? Son tres energías que están, porque son energías que acá le llamamos con este nombre en la psique, pero que están en el cosmos. ¿Verdad? Bueno. Mario, ¿es posible poner la pantalla completa para la presentación Zoom? Porque está dividida. Esta que se pueda ver completa para ellos. Y completa está, como decís tú, completa. Allí no estaría completa. O sea, que se ve ¿Cómo? solo, Ah, ahí está, Ahí está. solo una parte, pero que se lo vea completo. Tienes que poner aquí. Dice que es esta. Eso. no, pero así era como estaba puesta. Ahí cómo le ves. Ahí hay otra opción aquí. Puedes ponerla arriba a la derecha donde están los punticos. Es con galerías, sin galería. Alguien que, A ver, o sea, que se la vea completa porque se lo ve todo. pero tú qué querés que se vea. Ellos dicen que se vea toda la diapositiva completa. Como presentación, como nosotros lo estamos viendo, pero no sé por qué. ¿Y por qué ellos no lo ven así? A ver. Aquí. Sí se ve bien, de todas formas, sí se lee lo que está diciendo Bueno. Mario. Mario, y lo que sí sería bueno es que no te alejes mucho, porque cuando te alejas y te vas hacia la pantalla de ustedes, no se les oye bien. Ah, Si es posible que te quedes más cercano de donde estás, ¿ya? bueno, Gracias, Mario. no, de nada. Bueno, entonces, estábamos en que... No, esto ya lo vimos. Bueno, en esta investigación, una de las cosas que hicimos fue preguntarnos cómo clasificamos los símbolos andrógenos. La presencia de símbolos andrógenos en nuestra actualidad, y nuestra muestra actualizada, perdón, que es de 224 sueños, tiene 72 símbolos andrógenos, o sea, es un 30% de los sueños estudiados. Y es muy interesante una cosa que encontramos. El 18% de sueños donde predomina un ego onírico pasivo, ¿no? Porque lo diferenciamos cuando el ego onírico en el sueño es pasivo, es un observador, pero no participa, no está activo, no hace cosas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cuando es pasivo, en vez de tener, digamos, un 30% de andrógeno, tiene un 44%. Entonces, eso nos plantea una serie de preguntas, ¿verdad? Nos preguntamos si un ego onírico puede generar una mayor pasivo, ¿no? Un ego onírico pasivo puede generar una mayor apertura y receptividad a los símbolos de lo andrógeno. En tanto, ellos son fuente de múltiples posibilidades. ¿Será la sumisión del ego al complejo del andrógeno una forma
diversa y estructurante de esta apertura, podemos hipotetizar que un ego onírico pasivo tiene una mayor libertad para que lo andrógino se exprese, y en tanto no está moldeado por una estructura egoica más definida, y entonces puede recibir con más facilidad el fluir, la ambigüedad y la espontaneidad del andrógino, ¿no? Esa sería una posible explicación de por qué en los sueños donde el ego está más pasivo, está más presente el andrógeno, ¿verdad? El análisis de los símbolos andróginos nos posibilitó clasificarlos inicialmente, no en la primera etapa de la investigación, en 4 grupos. Eran los humano andrógino, animal andrógino, mítico andrógino y sociocultural andrógino. Y ahora en la última también incorporamos otro grupo que es naturaleza andrógina, ¿cierto? Y acá tienen ustedes cómo aparece, ¿verdad? El humano andrógino en un 39%, el animal andrógino en un 24%, el mítico andrógino en 21%, el sociocultural andrógino en un 13%, y naturaleza andrógino, que es este último, en un 4%. Y bueno, y acá les pusimos unos de cada uno cuáles son los símbolos que aparecían en los sueños, ¿verdad? Lo que yo quiero aclarar en esto es que, por ejemplo, dice, supongamos, Cristo verde, ¿no? En ese contexto del paciente y del sueño del paciente es un símbolo andrógino porque está, digamos, haciendo una conjunción de lo divino con la naturaleza. Porque el verde, en la lectura del soñante, es la naturaleza. Claro. O sea que ustedes dirían, bueno, pero todos estos símbolos, ¿por qué serían andrógenos? Porque son andrógenos en ese contexto, ¿cierto? Los símbolos humanos andrógenos tienen un alto porcentaje, 53% de presencia en sujetos femeninos, y solo un 23% en sujetos masculinos, ¿sí? Es decir, todos estos, ¿no?, humano andrógeno tienen, si lo dividimos en términos de femenino y masculino, una presencia muy elevada en lo femenino y una presencia baja. Y por el contrario, los sujetos masculinos predominan la temática de símbolos animal andrógeno, ¿tá? Y es mucho menor, un 13%, en lo femenino. Es muy interesante, porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo vamos a leer? ¿Qué quiere decir? ¿Cierto? Entonces nos preguntamos, ¿qué facilitará en los cisgéneros femeninos que el humano andrógino emerja con alta presencia y los animal andrógenos sea lo más presente en el cisgénero masculino? ¿Cuánto tendrá que ver este hallazgo con el impacto que produce en la psique profunda la trama tejida entre lo biológico y lo sociocultural? O la prevalencia en uno de la energía ánima y en otro de la energía animus, que podrían dar cuenta de estas diferencias. Si fuera así, ¿qué significaría eso? ¿No? Son todas preguntas que se abren, ¿cierto? Bueno, y ¿cuáles son las modalidades de diferenciación de lo andrógeno? Entonces tenemos 3 modalidades. El andrógeno indiferenciado, un 52%. El andrógeno que lo llamamos en tránsito, que sería la suma de estos dos, un 42%, y el andrógeno diferenciado, que es un 10%.
Después vamos a ver esta división del andrógeno en tránsitos, pero esta sería como una manera posible de clasificar lo andrógeno en cuanto a su grado de diferenciación. Lo andrógeno indiferenciado, que es del 52%, sería como el andrógeno primigenio, originario, arquetípico y multipotencial. Se mantiene presente en expresiones diversas durante todo el proceso de individuación. Es fuente de diversidad y de tendencias a ser, generando múltiples expresiones para la identidad y el género. En el andrógeno indiferenciado, los opuestos, las polaridades, coexisten en sombra o se insinúan a la conciencia con una indefinición caracterizada por tres cosas: ambigüedad, imprecisión o incertidumbre. Pueden traer vivencias de lo equívoco, de lo confuso, o de estar transitando en las tinieblas del oscuro, en las brumas que preceden al amanecer de toda diferenciación. O sea que este andrógeno, digamos, se insinúa, pero no es claro. Por eso esta ambigüedad, por eso esta imprecisión, ¿cierto? Pero esto es un dato interesante porque cuando nos preguntamos cuál es la sombra del andrógeno, es cuando nos quedamos fijados en esta etapa. Entonces es confuso y no podemos salir de la confusión. Es ambiguo y no podemos, de alguna manera, definirlo, ¿verdad? Pero esto también es normal si está dentro del proceso del andrógeno. Bueno, acá uno de los sueños dice: soñé con una camanchaca que desde arriba llegaba hasta mi casa. Y le decía a mi hija que era mejor no entrar y no salir ese día. Este símbolo de la camanchaca, que es un nombre para hacer referencia a la neblina costera, que es muy densa en el norte de Chile, y que su traducción es oscuridad. Entonces, el soñante es hombre cisgénero, heterosexual, con edad por la tercera década y con pareja estable. Y él describe el símbolo de la camanchaca como una neblina densa que no deja ver bien. Y dice: no se sabe qué hay en la neblina. Puede ser y aparecer muchas cosas. Está llena de posibilidades, ¿verdad? Y entonces dice: cuando no se ve, mejor no actuar, no salir, ¿no? Entonces, bueno, está esto insinuado, pero no sabemos bien qué es, ¿cierto? El símbolo, ¿verdad?, de la neblina personifica cómo Camanchaca es densa, dinámica, oscura, puede ser muchas cosas, multipotencialidades, que subyacen en la incertidumbre, en la ambigüedad e imprecisión, pero que también nos traen esbozos de un sentir de posibilidades transformativas que pugnan por emerger, pero que no han emergido todavía. Y ahora pasaríamos al andrógeno en tránsito. ¿Verdad?, es cómo se va desplegando el andrógeno y va transitando, vamos a decir así, por diversos senderos, desde la indiferenciación y de la indefinición hacia una mayor diferenciación. Tiene un 42% de presencia y tiene un predominio de las temáticas del humano, especialmente masculino y femenino. Y son, por ejemplo, en el sueño aparece como que es hombre, como que es mujer, que es niño, que es niña, que es hijo, que es hija, que es anciano y que es niño. En este estar en tránsito describimos dos modalidades. Y esto es interesante, y no los aburro mucho, porque nosotros vamos a hablar en relación con lo andrógeno de tres momentos, lo que llamaríamos el complementum opositor, la coincidencia opositor y la conjunción opositor. Yo voy a tratar de explicar un poquito esto.
El complementum oppositorum se refiere a la complementariedad de opuestos, masculino y femenino, trabajan juntos para coexistir y complementarse en su oposición. Los opuestos están presentes, no se excluyen, sino que se requieren uno al otro para existir, para crear una armonía o un sentido de completitud. Entonces, son opuestos en una relación de complementariedad, interdependencia y mutualidad. Por ejemplo, son opuestos día y noche, bien y mal, masculino y femenino. En este sueño vamos a ver entonces dos cosas, este complemento opositor y la transición hacia la coincidencia opositor. El sueño dice así: mi vecina se iba a meter a mi cama matrimonial entre Roberto y yo. En el sueño sospecho que es lesbiana, que es bien femenina y bien masculina a la vez. Quería tener algo con alguno de los dos o con los dos, ¿no? Entonces, bueno, el símbolo es esta vecina femenina masculina. La soñante, ¿no? Es una mujer cisgénero heterosexual de la tercera edad con pareja estable y dice que en el sueño se siente sorprendida, pero cómoda con la situación. Describe a la vecina con marcados aspectos masculinos y femeninos. Entonces, este sueño nos introduce, por un lado, en el complemento un opositor de hombre-mujer, que es la pareja, ella y Roberto, ¿verdad? Presente en la intimidad de la pareja matrimonial. Por otro lado, el símbolo de la vecina nos ingresa a una segunda polaridad, que sería la polaridad trans, en términos de que es bien femenina y bien masculina, ¿no? Y con ello nos inicia en el dominio de la coincidencia opositora, ¿no? Hay una intensidad simbólica que está gestando, además del movimiento relacional cisgénero, un movimiento transgénero que no termina de definirse, pero que transita entre andróginus anima y andróginus anima. En esta tensión entre lo cisgénero y transgénero, y es sorpresa para el soñante, pero que tiene disponibilidad para recibir. Es un transitar, entonces, en dirección a la coniunctio opositora. Y la coniunctio opositorum, ¿verdad?, se refiere a cuando dos fenómenos coinciden al ocupar un mismo espacio, ya sea lógico, imaginativo o material. La coincidencia opositora sostiene que los opuestos pueden ser reconciliados sin necesidad de fusionarse. Que eso es lo que va a caracterizar la coyunción, ¿sí? Los opuestos se encuentran presentes simultáneamente sin negarse mutuamente, por ejemplo, en la pareja interior, presente en el hombre y en la mujer. Farrar, que es un analista junguiano, escribe: dos fenómenos coinciden cuando se interpenetran y se tocan, y puede entenderse esa coincidencia en el símbolo de lo trans. Y a modo de ejemplo, tenemos este otro sueño. Estaba embarazado, me veía, no sé cómo le llaman acá, la guatita, la barriguita, ¿no? Y pechos grandes, y me daba risa. Le contaba a todo el mundo y estaban todos felices. Cuando le contaba a un amigo y su esposa, ellos lloraban de la emoción y me abrazaban, ¿no? Bueno, entonces el símbolo es el soñante embarazado. El soñante es hombre cisgénero, homosexual, edad de tercera década, sin pareja estable, y al relatar el sueño el paciente refiere que tenía una sensación extraña. Se sentía como él mismo y con cuerpo de mujer al mismo tiempo. Esa es la coincidencia opositora. Asocia esta imagen con pasar a la adultez, hacerse grande, más complejidad. Emoción al ver el embarazo. En el sueño era lo más normal. Tenía guata y pechos femeninos y no se preocupaba. Hay una transformación en su corporalidad y en su modo de sentirse.
coexisten en un mismo cuerpo lo masculino y lo femenino. Hay emoción compartida y aceptación de las polaridades que anida un tercero, que nos prepara hacia el nacimiento de la coyunción opositor, la emergencia del andrógeno, ¿no? Y ahora vimos el andrógeno indiferenciado, el andrógeno intránsito, que tenía estas dos modalidades, y ahora vamos al andrógeno diferenciado, que es un andrógeno que está mucho más delimitado, definido, madurado, y que resulta entonces de las conjunciones, de las fusiones o las combinaciones entre ánima y ánimos, de acuerdo con sus modos de diferenciación. Y esto implica un tercer movimiento, porque es la emergencia de una nueva realidad. Y bueno, en nuestra exploración sobre los símbolos del andrógeno diferenciado, que son un 10%, prevalecen imágenes que personifican lo humano, por ejemplo, el hermafrodita como hombre-mujer, Cristo verde como masculino, femenino, naturaleza, lo andrógino, donde lo femenino no se distingue de lo masculino en la muerte, madre, padre unidos, hijo, hija y pareja terciarios. Son símbolos que esbozan y expresan la coyunción en su movimiento transformador hacia un tercero. Y ahí tenemos otro sueño. Estoy bajo un cielo estrellado, hermoso, en la naturaleza, en el campo. Me encuentro con una mujer maravillosa. Hacemos un ritual juntas. Tenemos sexo. Creo que soy al mismo tiempo mujer y hombre. Es raro, pero agradable. Bueno, ahí el símbolo sería la soñante como hermafrodita, ¿no? La soñante es mujer, cisgénero, heterosexual, tercera década, sin pareja, estable. Y al describir el símbolo refiere que ella es la hermafrodita. Lo asocia con tener más posibilidades, integridad y más herramientas disponibles. En su proceso de psicoterapia coincide con un periodo de sentirse con mayor conexión consigo misma, sensación de integridad interior, pese a un difícil momento que pasaba en la vida cotidiana. Refiere emociones presentes de esperanza, alegría, expansión vital y mayor sensación de poder personal. Ahí tienen un buen ejemplo del ánima activada. El símbolo del hermafrodita, conjunción de lo masculino y femenino, genera una nueva conciencia y una nueva identidad comienza a desplegarse. Define una identidad trans que, de acuerdo al contexto y a la historia personal, genera vivencias y respuestas distintas. El símbolo del andrógeno es vivido como raro y agradable por el ego libre. Bueno, en conclusión, la dinámica del andrógeno aparece en diferentes sueños, se enciende y se apaga, o se oculta según medidas, vivencias y contextos. Necesitamos en el trabajo clínico con símbolos andrógenos diferenciar tres momentos, ¿no? Les decía, el complemento un opositor, la coincidencia opositora y la coyunción. La coyunción opositora no representa siempre una unión inmediata y directa. De acuerdo al ritmo de los procesos y confusiones, van emergiendo nuevas narrativas, nuevas maneras de vivir o de ir configurando la identidad, la sexualidad y nuestro verdadero ser. Bueno, y después Bueno, hay una frase de Jung que es muy significativa para esto. Él dice, la realidad está formada por una multiplicidad. La multipotencialidad que instaura lo andrógino como proceso en la psique nos lleva a preguntarnos, ¿lo andrógino es apertura a la diversidad de género? La primera consideración es aceptar que mi identidad de género no tiene necesariamente que coincidir con mi sexo biológico o asignado al azar. Esta desidentificación sexo-género es fundamental, pero también lo es reconocer la relación que entre ellos se sostiene. Esta relación puede ser de continuidad cuando el género está alineado con el sexo y género, o en discontinuidad cuando el género está desalineado con el sexo transgénero.
La segunda consideración es que los seres humanos, independientemente del sexo y el género, tienen en su psique y en su corporalidad tres energías arquetípicas que hemos denominado ánima, ánimos y andrógenos. Estas energías son necesarias en el proceso de configuración de nuestra identidad profunda, de nuestra individuación. Y las mismas, estas energías, ánima y ánimos, no tienen que confundirse con la identidad de género. No es lo mismo ánima, ánimos y andróginos, energías arquetípicas de lo femenino, masculino y andrógino, que la identidad de género que muchos denominan masculino, femenino y andrógino. Nosotros preferimos diferenciarlo evitando generar confusión o solapamiento. Y la tercera consideración es precisamente que al referirnos al género, a su identidad, a su rol y a su expresión de género, estamos haciendo referencia a cómo el ser humano siente y expresa como parte de su identidad su feminidad, masculinidad y androginidad. Ocupamos estos términos como constructos que se refieren a la identidad de género. Naturalmente están relacionados, pero no asimilados o identificados con ánima, ánimo y andrógeno. ¿Cómo describimos la identidad de género? La identidad de género se configura como una experiencia interna, propia y personal. Ella nos caracteriza y nos define en cómo nos sentimos y construimos a partir de cómo nos sentimos nuestra identidad. Es una necesidad arquetípica. Está en nosotros, en nuestra intimidad, caracterizar o describir nuestra identidad en términos de mi masculinidad, mi feminidad y mi androginidad, ¿no? Para poner esto en el contexto de lo más personal. Son múltiples las identidades de género. Ellas se despliegan en una serie de posibilidades nacidas de la multipotencialidad de lo andrógeno. Esa es como la propuesta, ¿no? Su desplegarse transita desde la ausencia de género, personas que no tienen una identidad de género o sienten que no se identifica con ningún género, hasta personas que sienten la presencia de todos los géneros, que sería pangénero. La posibilidad de tener una identidad de género que no se corresponda con el sexo asignado al nacer abre nuevas posibilidades que se ven reflejadas en diferentes elecciones. Por ejemplo, el gender queer es un término alternativo que da nombre a una persona que rechaza el modelo binario de género vigente en la sociedad. Otra alternativa es el género fluido. Se refiere a una persona que no se identifica con una sola identidad de género y por tanto puede cambiar de identidad con frecuencia dependiendo de situaciones y contextos. Es importante recordar que estas categorías, entre comillas, son herramientas lingüísticas que usamos para expresar las identidades de género. Cada individuo tiene una experiencia única y estas categorías pueden ser útiles o no para comprender esas experiencias, donde lo fundamental es respetar cómo cada persona se identifica. En esta apertura sobre el género es posible comprender que el sentir con el cual la persona se identifica, sea cisgénero o transgénero, viene modulado por las relaciones del ego-conciencia con su corporalidad y su biología, y a su vez con estructuración en la psique de ánima, ánima y andrógeno, tanto en lo consciente como en lo inconsciente, tanto en lo personal como en lo cultural. ¿Cómo se va configurando la identidad de género? En una primera etapa se estructura a partir del sentir que emerge tempranamente desde la corporalidad, para desplegarse en la trama de un tejido entre lo personal y cultural, donde la participación de la persona, como un recorte de lo colectivo, se vuelve constitutivo de esa identidad inicial. Su configuración no alcanza la suficiente profundidad para consolidar en el ego conciencia una identidad de género más personal, propia y auténtica. Es la etapa en que predomina una identidad de superficie, ¿no? Donde el ego está muy unido a la persona.
Solo cuando se despliega la identidad de profundidad, la identidad de género se vuelve más propia, más personalizada, más individual, y el proceso fluye desplegando desde la diversidad andrógina una identidad, un rol y una expresión, que a su vez busca en el proceso de la vida la integración de feminidad, masculinidad y androginidad. ¿Cuál es la diferencia entre anima, animus y andróginos y la identidad de género entendida como feminidad, masculinidad y androginidad o androginia, como llaman nuestros autores? Anima, animus y andróginos son energías arquetípicas de la psique que tienen su expresión a nivel inconsciente, como complejo arquetipo, y a nivel consciente, como ego ánima, ego animus y ego andrógeno. Estas tres energías estructuran la identidad propia del ser. En esta estructuración se configura también la identidad de género, la identidad erótica, la identidad sexual. Ellas son constitutivas de la identidad profunda de cada individuo y pueden variar independientemente una de la otra. Es vital comprender y respetar las identidades de género y poder reconocer que las experiencias de las personas sin géneros y transgéneros pueden ser muy diferentes. Y esto es necesario para promover una sociedad inclusiva y respetuosa del otro. La terminología que empleamos, aún en desarrollo, nos ayuda a expresar y comprender estas experiencias que siempre son personales, únicas e inimitables, es decir, íntimas. ¿Cierto? La identidad de género puede ir cambiando en el proceso de la vida, desde un modelo prevalente que va alternando hasta un modelo fluido de género. En ambos movimientos, prevalente o fluido, hay una intencionalidad hacia una mayor diferenciación, maduración e integración. Es parte de un diferente caminar que lo andrógino nos posibilita en el develar, construir nuestra identidad profunda. Dice develar, construir porque, bueno, hay algo que se devela de nuestra identidad profunda, pero hay algo que también construimos, en la medida en que nos vamos desarrollando y vamos interactuando en los contextos, ¿verdad?, que nos toca vivir.